En el libro de Jueces, Josué. Gloria a Dios. En el libro de Josué. Porque cuando vamos o miramos la vida de servicio y miramos el cuerpo de Cristo, entonces preguntamos, ¿cuántos son los que tienen que servir al Señor? No, ¿cuánto necesita el Señor para que le sirva? ¿Todos podemos servir o solamente los que Dios designa para eso? Entonces, para poder nosotros entrar en esa vida de servicio que vamos a planificar con el hermano Daniel para poder empezar a predicar la palabra de Dios en la calle, en los hospitales y bueno, lo que se haga falta. ¿Cuánto necesita el Señor para esa tarea? Alabado sea el Señor. Vamos a los días martes vamos a usarlo para la reunión de oración. No, vamos a usar media hora de oración y media hora de la palabra, o una hora de la palabra. Tenemos que entrar en la vida de oración para poder así tenemos que ser una iglesia que sobresalga en la oración, ¿no? Entonces todos los hermanos que desean servir al Señor todos los días de culto deben venir media hora antes para orar, y los días martes vamos a usar media hora de oración y después la palabra. No sé si se entendió. Pero tenemos que entrar en esa vida de oración todos para poder servir al Señor. Gloria a Dios. Ahora lo vamos a ver por la palabra esa. Y porque una iglesia que no sirve al Señor es una iglesia sin propósito. ¿Para qué? No, el Señor no nos trajo para que estemos de alguna manera, decía nuestro hermano, como dice el apóstol Pablo, no hay muchos que duermen, hay muchos que están enfermos, debilitados. No, en una iglesia que duerme, que está enfermo, debilitada, no puede servir al Señor. Y nosotros tenemos que tener, somos una iglesia de propósito, tenemos que tener un propósito, y es el que las almas conozcan al Señor. Siempre hemos evitado esto, pero ahora vienen los hermanos con los dones y hay hermanos que saben hacer la tarea, pero ellos nos van a ir llevando a nosotros para que nosotros les acompañemos a fin de que podamos predicar el Evangelio del barrio y bueno, donde el Señor nos lleve. Amén, hermano. Entonces vamos a empezar a entrar en esta vida de oración. Los hermanos que desean servir al Señor tienen que venir antes al culto. Y vamos a leer acá en Josué capítulo 7. Alabado sea el Señor. En el versículo 7, capítulo 7, versículo 3. Le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres y tomarán a Jai. Y no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Este fue el consejo que se le dio a Josué para emprender una misión que Dios le había encomendado. Porque Dios le había encomendado a Josué, a todo Israel, a todo el pueblo de Israel, le había encomendado que ellos tenían que pelear contra los cananeos y vencerlos. Pero acá vino el consejo, ¿no? Y de algunos hombres, y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres. Y nosotros sabemos que por la narración del pasaje, sabemos cómo cayeron en este error. Porque ellos
pecado por cuanto ellos habían tomado del anatema lo que no tenían que tomar. Eso lo vemos nosotros en el capítulo anterior. Y ese pecado hizo que Dios no tuviera en una correcta comunión con él, con el pueblo de Israel. Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado hace que Dios no tenga una perfecta comunión con nosotros y nosotros no podemos tener comunión con Dios. Por eso Pablo dice que nosotros hemos muerto al pecado, pero estamos vivos para Dios, en Cristo Jesús. Pero muchas veces, por el descuido, por vivir a la carne, no jugar la carne muerta, crucificada con Cristo, entonces vienen estas cosas. Usted vea el capítulo 6 de Josué y usted va a ver cómo se contó a todo el pueblo como que pecó por el pecado de uno solo. Y hasta que no hubo restauración, hasta que no hubo el descubrimiento de lo que había pasado y quién era el culpable, no se tornó nuevamente la comunión con el Señor para obtener la victoria. Se tenía que declarar quién había pecado y qué pecado había cometido. Pero ellos, después del pecado que Acán cometió, ellos no pudieron vencer a Jaime, no pudieron vencer. Ellos tenían como centro de sus operaciones Gilgal, pero ellos no venían de Gilgal, ellos venían de otro lugar que no era Gilgal. No me acuerdo cómo se llamaba el lugar donde ellos estaban. Y ahí ya habían dejado el lugar donde Dios los había colocado y habían hecho el centro de operaciones en otro lugar, dejaron Gilgal y fueron a Boquín, ¿no? Y de ese lugar ellos ya se habían independizado de Dios. No volvían, en cada victoria que ellos tenían, no volvían al lugar de victoria, al lugar de cortadura, digámoslo así. No volvían al lugar de debilidad. Cada victoria que nosotros tenemos sobre la carne, sobre el mundo, sobre el diablo, tenemos que volver al lugar de debilidad. ¿Y qué significa el lugar de debilidad? Significa que nosotros le damos toda la gloria al Señor. Le decimos, Señor, gracias, porque si tú no me hubieras ayudado, yo no podría haber vencido nunca esto. Gracias porque tú me sacaste de la lucha y de la prueba, me diste victoria. Eso es volver a Gilgal. Gilgal es el lugar de la cortadura. Ellos venían de la victoria de Jericó, hermano. Sí, venían, pero después ellos se separaron de allí. Después de Jericó, ellos dejaron Gilgal y fueron a Boquín. Y en Boquín ellos ya no, pero al estar en Boquín, aunque el ángel de Jehová los visitó allí en Boquín, ¿no? Ya la dirección que ellos tenían no era directamente de Dios, sino que pasaron todas estas cosas. Ya ellos mandaron espías a recorrer la tierra de Jericó, de Canaán, pero eso no, Dios no le había mandado, eso fue una decisión de ellos. Ellos tenían que haber obrado conforme a la fe. Ellos tenían que haber seguido lo que Dios les dijo a ellos. Pero el temor que ellos tenían, la inseguridad que ellos tenían, tomaron decisiones incorrectas. Siguieron direcciones incorrectas que nacieron de ellos mismos y no de Dios. Y así pasa cuando nosotros dejamos el lugar de cortadura, ¿no? Entonces ya tomamos decisiones equivocadas y escuchamos consejos equivocados también. No escuchamos consejos equivocados. Por eso tenemos que tener mucho cuidado.
Siempre tenemos que estar en Gilgal. Nunca tenemos que salir de ahí. Es el lugar de victoria para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios dice que en la debilidad Él manifiesta su poder. ¿Y qué lugar más débil que la cruz? Pero sin embargo Él venció la muerte, venció al diablo, venció el pecado en la cruz, en el lugar de más debilidad. Y nosotros tenemos que entender que sin la debilidad, si nosotros no nos consideramos débiles, si nosotros no consideramos que el Señor es el que nos da la victoria en todas las cosas, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros vamos a querer vencer nosotros por medio de alguno o por medio de decisiones propias que nosotros tomemos. Y esto es lo que pasó acá en el capítulo 7. Porque acá ellos decidieron mandar espías, ¿no? Y bueno, y después de que volvieron esos espías le dijeron a Josué: no suba todo el pueblo, sino suba todos, como 2.000 hombres o 3.000 hombres, y tomarán Jai. Dios, ellos tomaron una decisión. Cuando Dios dijo que todo el pueblo, todos tenían que ser uno. No, pero ellos considerando que era una pequeña ciudad, que no era una ciudad principal, sino que era era inferior a las ciudades principales, que no podían haber muchos hombres de guerra en esa ciudad. Y bueno, consideraron su parecer. Y resulta que fueron vencidos. Fueron vencidos por un pequeño montón, porque eso significa Jai, significa un pequeño montón. Lo consideraron una cosa pequeña. A veces nosotros somos vencidos por lo más pequeño, no por lo más grande. No, a veces esperamos ser vencidos por el diablo, por el pecado. A veces somos vencidos por un solo pensamiento, un sentimiento pequeño que nace en nuestro corazón, en nuestra mente, y ya somos vencidos. Por eso ten cuidado de ti mismo, ¿no? Dice la palabra del Señor. O Pablo le decía a Timoteo. Entonces, acá vemos que ellos fueron pocos a hacer una obra que tenía que ser hecha por todos. Todos tenían que ir a esa empresa, todos. Pero Josué mismo siguió un consejo que no tendría que haber seguido. No, Josué, fíjese, era el pastor de Israel y inclinó el oído al consejo del hombre. Mire qué mal que debería estar el pueblo en ese entonces, que aún Josué no pudo discernir, ¿no? Que no era una decisión apropiada, ni siquiera tenía que haber consultado con Dios, no sobre lo que se iba a hacer, pero estaban en un lugar que no correspondía. Porque si nosotros vamos al capítulo 6, acá vemos que en el capítulo 6, versículo 5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo, todos, no algunos, no los hombres de guerra solamente, no los sacerdotes solamente, sino que todo el pueblo, dice, gritará, ¿no? O a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Cuando Dios comisiona a hacer algo, lo tenemos que hacer a la manera de Dios. No lo podemos hacer conforme a nuestro parecer. Tenemos que hacer a la manera de Dios para tener un buen resultado. Si nosotros lo hacemos a la manera de Dios, Dios está obligado a darnos la victoria, porque está comprometida su palabra, su justicia.
Pero si nosotros lo hacemos a la manera de nosotros, entonces la responsabilidad está sobre nosotros. Y Dios no tiene nada que ver en eso. Entonces, nosotros, para poder servir al Señor, para poder emprender este año una vida de servicio, tenemos que hacerlo de la manera de Dios. Y este llamamiento no está para algunos sí y para otros no. No está para solamente aquellos que están ungidos, sino para todos. Dios nos quiere a todos en la empresa, en esta vida de servicio, a todos tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Nadie puede quedarse atrás en cuanto a eso. Sabemos que se tendrá una victoria, una recompensa al final de la carrera, porque a ellos les estaba prometido, si vencían a los cananeos, les estaba prometida la tierra de Canaán. Ellos no podían gozar y disfrutar la tierra de Canaán, ni la riqueza que había en Canaán, si no vencían a aquellos que eran los cananeos. Y los cananeos ya habían recibido anticipadamente el juicio de Dios, antes que Israel ya pusiera sus pies sobre Canaán, porque eran pueblos bárbaros, eran con costumbres bárbaras, eran homicidas, eran parricidas, eran de todo, degenerados, de todo eran ellos. Entonces, como Dios había creado la tierra para el hombre justo, y estos pueblos con su conducta ofendieron a Dios, Dios ya había determinado destruirlos a ellos. Como Dios ha determinado destruir al pecador. El pecador tiene como, si no recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, está destinado por Dios al infierno y a la condenación eterna. Eso sabemos. Y bueno, y así Dios había determinado la muerte de todos los pueblos, excepto Israel, que habían en aquel entonces, porque eran bárbaros. Eran pueblos que tenían una moral o que no tenían ningún tipo de moral y que practicaban ellos las más degeneradas costumbres que el hombre tiene en su carne. Entonces, ¿cuál era el instrumento de Dios para el juicio de las naciones? Israel. Israel tenía que destruir a los cananeos, a los jebuseos, a los gergeseos. ¿No? Y la medida que ellos tenían la victoria, ellos tenían bendiciones, porque Dios le daba la tierra que les pertenecía a ellos. ¿No? Dios se la daba como recompensa. Así nosotros también, en la medida que nosotros obedecemos al Señor, nosotros recibimos bendiciones de parte de Dios, porque la bendición está en obedecer su palabra. La bendición, ¿no? Está en obedecer al Señor. Entonces nosotros vemos, ¿no?, como Jericó fue destruido sus muros, porque todo el pueblo, todos, absolutamente todos gritaron y las muros cayeron. No, porque ellos estaban en la voluntad de Dios. Ahí estaban ellos. Y vamos al libro de los Hechos, donde vemos acá vimos la figura, ¿no?, de lo que iba a ser la iglesia después. ¿No? En el libro de los Hechos, creo que está en el capítulo 3. O capítulo 2, alabado sea el Señor. Vamos a leer del 29. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y el 36. Sepa pues ciertísimamente la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No, y al oír esto se compungieron sus corazones. Y Pedro dijo a los apóstoles:
varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de pecados recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahí vio, esos los pasos que nosotros tenemos que ir dando para poder servir al Señor. Tenemos que recibir el Espíritu Santo. Bueno, ya lo tenemos al Espíritu Santo por la fe, pero necesitamos recibir el poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo es la capacidad que nosotros vamos a tener, el coraje, la valentía que nosotros vamos a tener para hacer la tarea que nos espera, que es la predicación del Evangelio. Cuando nosotros no tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, tenemos cobardía y temor para hacer la tarea. Nos sentimos débiles, incapaces, enfermos espiritualmente. Entonces, la iglesia comenzó para poder predicar los apóstoles, porque ellos estaban escondidos en el aposento alto, ellos y unos cuantos más, no sé cuántos eran, 120 creo que eran, ¿no? Entonces, ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, estaban acobardados, estaban esperando, atemorizados allí, la promesa del Padre, la promesa vino, recibieron el poder del Espíritu Santo y después salieron con valentía y con valor a hacer la tarea que Dios les había encomendado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros sabemos que todo lo que recibimos de parte de Dios lo recibimos por la fe. Amén. Por la fe recibimos todo. Entonces nosotros los que somos gentiles hemos recibido el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. No lo hemos recibido en el capítulo 2, sino en el capítulo 9 creo de los Hechos. Creo que no me acuerdo bien si es del capítulo 9 o antes, capítulo 6, cuando habla de que el Espíritu Santo fue derramado en la casa de Cornelio. Ustedes pueden leerlo en su casa. Entonces ellos necesitaron recibir el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Todos necesitaron recibir el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no fue para unos cuantos, no es para unos cuantos elegidos, escogidos, ¿no? que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo. El Espíritu Santo con poder es para todos sus hijos, porque ¿de qué otra manera podrán servir al Señor? Si no es con la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo lo podrán servir? Siempre la indecisión, la duda, todo eso, aquellos que no tienen el Espíritu Santo con poder, como siempre van a estar rodeados de esas cosas, de duda, de temor, de dos almas, porque como dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces nosotros necesitamos, como la iglesia primitiva, necesitó recibir la llenura del Espíritu Santo para poder después salir a predicar o a ser testigo de Cristo a todas las naciones de la tierra. Bueno, y en eso tenemos que estar ocupados nosotros. Individualmente, cada uno tiene que estar ocupado en ser lleno del Espíritu Santo, especialmente aquellos hermanos y hermanas que tienen el deseo de servir al Señor. No, tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Los diáconos, las diaconisas, los que tienen ministerio, todos tienen que buscar siempre ser llenos del Espíritu Santo y mantener esa llenura a través de una vida de comunión con el Señor. Mantenemos esa llenura del Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo una sola vez y mantuvo esa llenura hasta la cruz. Porque si no hubiera sido lleno del Espíritu Santo, ¿cómo él hubiera enfrentado la cruz, la muerte? Pero nosotros muchas veces perdemos esa llenura, no apagamos el Espíritu, entonces tenemos que ser renovados en el Espíritu Santo y para poder servirle al Señor. Entonces cada uno individualmente tiene que buscar esa llenura. ¿Quiénes? Todos. Todos estamos llamados para servir al Señor. Porque todos somos agradecidos, ¿verdad? Todos tenemos una deuda de amor con el Señor. Tenemos una gratitud en nuestro corazón para con el Señor por lo que Él hizo por nosotros. ¿Cómo podemos agradecerle al Señor? No por cuanto Él nos salvó y adoptó nuestro nombre en el libro de la vida, sino sirviéndole. Porque esa vida de servicio tiene un propósito.
¿Para qué sirve un pecador arrepentido? Entonces nos preguntamos, ¿para qué sirve un pecador arrepentido? Y sirve porque ese pecador arrepentido va a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Y quién le dice que ese pecador arrepentido sea el alma que falta para que Cristo pueda venir a buscar a su esposa? Entonces tenemos que ir conociendo por qué, ¿no? Cuáles las intenciones de Dios al darnos el Espíritu Santo, al darnos el nuevo nacimiento. La intención de Dios cuando mandó a su Hijo a morir en una cruz. ¿Para qué lo mandó a morir en una cruz? Y para salvar al hombre que él había creado. ¿Y para qué lo va a salvar al hombre que creó Dios? ¿Para qué? Para formar un cuerpo espiritual. No, ¿a fin de qué? ¿Para qué Dios necesita un cuerpo espiritual? Porque su Hijo necesita una esposa. ¿Para qué necesita una esposa? Y bueno, a través de todas esas preguntas que nos vamos haciendo y que Dios va respondiendo, entonces nos clarifica a nosotros, ¿no? ¿Por qué tenemos que movernos para allá o para allá? ¿Cuál es la intención de Dios? Tenemos que conocer nosotros cuál es la intención de Dios al meternos en esta vida separada del mundo, del pecado y del diablo. Y eso solamente lo puede revelar el Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo escudriña lo hondo profundo de Dios y nos los hace saber a nosotros. No tenemos que hacer las cosas porque sí, por hacer las cosas. Tenemos que ir haciendo las cosas porque vamos entendiendo otras cosas. Por medio del conocimiento que vamos alcanzando, por medio de que vamos meditando, todo el día estamos meditando y estamos haciéndonos preguntas y el Espíritu Santo nos contesta las preguntas cuando leemos la palabra, cuando estamos orando. Tenemos la respuesta a las preguntas que nosotros mismos nos hacemos. Entonces, entendiendo el propósito de Dios, entendiendo por qué hace las cosas, entonces yo entiendo ahora que Dios necesita un cuerpo espiritual, que necesita una esposa. Él necesita. Y bueno, y Él nos salvó y Él nos dio vida eterna. Nosotros estábamos destinados a la condenación y a la muerte eterna. Nosotros estábamos destinados como seres humanos a ser atormentados en el infierno para siempre jamás. Pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo a salvarnos a nosotros. ¿No? Y ahora tenemos una esperanza de vida eterna, pero ¿qué vida eterna? Sin sufrimiento, sin envejecimiento, sin muerte, sin pecado, sin enfermedades. Tenemos una esperanza, ¿no? Y bueno, y en gratitud a todo lo que Dios nos va haciendo entender. Y porque entendemos por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Entendemos que tenemos que hacer la tarea, el ganar almas para el Señor, porque hay un fin, hay un propósito y hay un fin para ese propósito, que es formar el cuerpo de Cristo en la iglesia local y sacar la esposa de esa iglesia local. ¿Lo entiende usted eso? Nosotros ya lo hemos hablado muchas veces. Entonces todo lo que hacemos lo hacemos por amor al Señor, con un corazón agradecido al Señor y conociendo el propósito que Dios tiene. Y yo todavía me quedo corto en explicarle el propósito, porque es mucho más profundo y más hermoso el propósito. Es muchísimo. Yo hablo así por el hecho para que usted lo entienda, hermano amado. Entonces, ahora, ¿en qué tenemos que estar ocupados individualmente cada uno de nosotros? En ser llenos del Espíritu Santo. Tiene que ser lleno. En Hechos 4 podemos leer 30 y 31. 30 y 31, Hechos 4. Fueron llenos a vez los hermanos. 4, 29, a partir de 29. no, 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Y hermano, ¿entiende dónde nos está llevando el Señor a nosotros? El Señor no nos va a permitir que le sirvamos independientemente de Él.
Nosotros queremos hacer un trabajo efectivo, llegar al fin de este año y ver este lugar lleno de almas. Aunque podamos tirar esa pared y extender más la iglesia, tenemos que hacerlo de la manera de Dios. Acá no hay inteligencia humana de ningún hombre. No hay métodos nuevos que tenemos que usar para hacer la tarea. Lo primero que tenemos que hacer para aquellos que quieren servir al Señor, haciendo el trabajo que Dios comisionó a la iglesia de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, lo primero que tenemos que hacer es ser llenos del Espíritu Santo. Y tenemos que mantener esa llenura a través de una vida de separación y de comunión con el Señor. ¿Me entiende, hermano? Por eso yo le ruego, en el amor del Señor, que usted antes de estar en un lugar donde no tiene que estar y antes de recibir consejos que no le favorecen, usted ocúpese de ser lleno del Espíritu Santo. Métase usted en una vida de oración, de lectura de la palabra, sepárese más del mundo, sepárese de aquellas personas que le causan daño. Tiene que separarse. No se puede usted mezclarse con eso, porque eso le va a impedir a usted alcanzar lo que Dios quiere que usted alcance. Y tampoco va a ser feliz. Por eso, o lo hacemos a la manera de Dios, o todo corre por nuestra cuenta. Dios, como le pasó a los israelitas cuando estuvieron en Egipto, lo hicieron a su manera y fueron avergonzados. 34 personas murieron en esa derrota. 34 personas. Y no podían alzar la cabeza. Tuvieron que arrepentirse, tuvieron que buscar al pecador, descubrir el pecado y tuvieron que matar al pecador, porque así era la ley de Dios antiguo, ¿no? Y ahora nosotros no buscamos al pecador, sino que nos miramos a nosotros mismos y por medio del espejo que es la palabra de Dios, y antes de juzgar al otro me juzgo a mí mismo, ¿verdad? Y tengo que ver en mí una vida pero intachable antes de juzgar al hermano que está delante mío. ¿Y quién es suficiente para eso? Nadie puede juzgar al otro. No, porque todavía cuando terminamos de juzgar algo, ya la luz del Evangelio nos alumbra y nos hace ver una mancha más en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestro carácter, y ya nos ataja eso. Pero Dios permite eso para que nosotros no practiquemos ninguna injusticia. Entonces, volviendo ahí a Hechos, alabado sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. No sé si usted está entendiendo la palabra. Yo le animo, hermano, para que este año con coraje y con decisión usted sirva al Señor. Pero sirva al Señor bajo una dirección. No tome usted decisiones, cómo va a ser, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Usted tiene que dejarse guiar por el Señor y por la palabra del Señor y por el pastor de la iglesia, ¿no? De ahí van a venir la dirección, de ahí viene la dirección del parte del Señor. Ahora, Dios nos está llevando y nos está dando una dirección. ¿Por medio de quién lo está haciendo? Por medio del pastor, porque el pastor está hablando de las cosas. Entonces, ¿dónde nos está llevando? Que seamos llenos del Espíritu Santo para servir al Señor. ¿Es mala la dirección o es buena? Es buena la dirección. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Viene de Dios, hermano. No, hasta ahora hemos estado sirviendo al Señor conforme a nuestra capacidad humana, conforme a nuestro pensamiento, a nuestra idea. Pero eso no sirve. Tiene que ser a la manera de Dios. Usted y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que decir, Señor, lléname con tu poder. Por eso vamos a las reuniones de oración. Por eso vamos a ahondar en la oración, en la comunión con el Espíritu Santo, con el Señor a través del Espíritu Santo, porque queremos ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a entrar en un terreno, como en el caso de Josué con Israel. Ellos entraron en un terreno que nunca habían estado ellos ahí. Habían pueblos que eran sanguinarios, eran pueblos muy destructores.
¿no? Enemigos muy poderosos eran los cananeos, no se crea que eran de fácil de vencer. Entonces, ellos necesitaron a Dios de su lado para poder vencer. Y nosotros igual, porque eso se escribió para nosotros. Entonces Pedro dijo, bautícese, bueno, ya nosotros hemos sido bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para que vosotros, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro, y cuanto el Señor nuestro llamar. Pero para todos. El Espíritu Santo es para todos. No, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Lléname, Señor. Ahí en su corazón hable todo, en su corazón. Diga, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Y usted va a ver cómo todo va a cambiar en su vida y en mi vida también. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Cada día necesito ese poder. Y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba, diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Y cuando dice sé salvo de esta perversa generación, está hablando de una vida de separación. Y la perversa generación, nosotros éramos parte de ella antes. Nosotros pertenecíamos a esa perversa generación. Y el Señor nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 años. Fíjese, si nosotros logramos este año duplicar la cantidad de hermanos, ¿no?, que hay en la iglesia, nosotros tenemos que estar muy contentos, porque nuestra vida no habrá pasado en vano. No podemos nosotros seguir, ya no hemos dado, ¿se acuerdan que dijimos un año vamos a descansar? Creo que en el 2017 fue eso, ¿no? Y nos tomamos un año de descanso. Y después vino el 2018 y vino el 2019 y el Señor nos trajo los hermanos que hoy nosotros estamos disfrutando. Pero ahora nosotros tenemos que multiplicar la cantidad de almas que... Ahora los que no van a servir, que no molesten los que no van a servir. Háganse a un costado, sigan siguiendo la vida que tienen, pero no nos molesten, déjenos hacer a nosotros lo que tenemos que hacer. Bueno, usted dice, no estoy de acuerdo, perfecto, no hay problema, pero no molesten, no entorpezcan, no traiga cuentos, chismes, cosas que perturban la paz para que nosotros podamos hacer la tarea. Y los que vamos a hacer la tarea tenemos que hacerla a la manera de Dios, a la manera del Señor. Porque también tenemos enseñanza de que cuando Israel estaba haciendo la tarea del Señor, hubieron muchos que molestaban y que trataban de impedir la obra del Señor. No, pero no se ponga bajo el juicio de Dios. Porque interpretar la obra de Dios es ponerse bajo el juicio de Dios. No se ponga bajo el juicio de Dios. Más vale a un costadito, calladito, sin ningún problema. El Señor tratará con usted, nosotros seguiremos orando por usted para que el Señor ponga ese sentir de servirle. Y fíjese lo que dice en el 43 del versículo 2 de Hechos. Primero ellos tenían que ser llenos del Espíritu Santo, y este es el segundo punto, ¿no? Tenían que bautizarse, recibir el poder del Espíritu Santo y sobrevivimos temor a toda persona. ¿Vio? El temor, tiene que haber un temor en nosotros de Dios. Tenemos que tener temor para con Dios, no miedo, pero tenemos que ser temerosos de Dios. Temor de ofenderle al Señor. Temor de no reunir las expectativas que Él tiene con nosotros. Sin temor es imposible agradar a Dios, aunque dice sin amor, ¿no? El perfecto amor echa fuera el temor, pero está hablando del miedo allí. Pero acá es otro tipo de temor. Temor de ofender, temor de no vivir
la vida como Dios le agrada. Y sobrevino temor a toda persona. Y como había temor y había reverencia, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían, los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No tenían todas las cosas en común. Había una armonía, una comunión muy linda entre ellos. Por eso el Señor podía hacer maravillas, prodigios y milagros. Amén. Por eso usted no se tiene que poner de acuerdo conmigo, ni con mi amada esposa, ni con ningún otro hermano. Usted se tiene que poner de acuerdo con el Señor. Si todos nos ponemos de acuerdo con el Señor, vamos a recibir todos la misma dirección. Porque el Señor no nos va a dirigir de una manera a uno y a otro de otra manera, porque si sería así, nos enfrentaría los unos con los otros. Pero no. Usted póngase de acuerdo con el Señor. Señor, yo no te quiero servir, pero si es tu voluntad, Señor, ayúdame. Ayúdame para que tenga ese sentir en mi corazón de servirte. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Si tú no me llenas con el Espíritu Santo, ¿cómo te voy a servir, Señor? Yo necesito ese poder para servirte, para no ser avergonzado, para que tu nombre no sea blasfemado. Necesito de ti. Siempre con temor y reverencia, delante de aquel a quien nosotros tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta, tenemos que ser temerosos del Señor. Entonces, estamos preparándonos para servir al Señor. Dios ya está poniendo en los corazones de muchos de ustedes el deseo de servir al Señor. Y están esperando el día en que nosotros empecemos con la tarea. Ya estamos hablando con el hermano Daniel para empezar con la tarea del servicio, de la predicación. Por eso, hermanos, los que están dispuestos, tengan este pensamiento. Ocúpense de ser llenos del Espíritu Santo. Aumenten su vida de oración. Aumenten su vida de separación. Aumenten su temor hacia el Señor. Tengan mayor comunión con Dios y con el Espíritu, para que nuestro trabajo no sea en vano. No, para que no sea en vano. Nosotros ahora con propósito tenemos que servir al Señor. Ahora porque ahora entendemos. Antes nos mandaban a hacer una tarea y no sabíamos para qué. Pero ahora entendemos cuál es el propósito que Dios tiene para que nosotros ganemos almas para el Señor. Gracias a Dios por los hermanos que han ganado almas. Yo sé que hay hermanos el año pasado que se han dedicado a traer almas y a ganar almas, y eso fue un trabajo maravilloso. Les animo porque lo sigan haciendo. Sigan haciendo, que no todas las almas que ustedes hablaron están hoy, pero no importa. Eso porque lo estuvieron haciendo solos, pero ahora nosotros le queremos acompañar porque hoy es el llamado del Señor para esta tarea, a toda la iglesia. Todos estamos llamados. No queremos seguir viviendo como aquella persona, por ejemplo, como David. Fíjese, David cuando pecó con Betsabé, ¿qué estaba haciendo David cuando él pecó? Él no estaba donde tenía que estar. Él tenía que haber estado en la batalla, peleando contra los enemigos. Pero él se quedó a descansar. ¿Quién le llevó a descansar a David? No, tú eres rey. Tú vales por 1000 de nosotros. Más vale salir con nosotros a pelear, tú quedas. Y él siguió el consejo, parecía bueno a David, como pareció bueno el consejo a Josué. Pero sin embargo, ese consejo que no fue bueno, le llevó a distraerse de lo que él tenía que hacer, y apareció la tentación, que fue la mujer bañándose. Y bueno, y ahí cometió asesinato. David pecó, cometió adulterio en su corazón, cometió adulterio y asesinato después, y quiso esconder el pecado por 1 año. Pero vino el profeta y le descubrió el pecado, y el niño no nació. No nació el niño. Pero cuánto dolor trajo al pueblo el pecado de David. Después cuando lloró por aquel hijo que era tan desobediente, ¿no? Y
y amaba más a ese hijo antes que a Dios o al pueblo de Israel. Y Dios le enseñó a través de un juicio, le enseñó cuán duro es resistir al Señor. Entonces nosotros vemos la palabra, conocemos la palabra, sabemos cuál es la intención de Dios para con nosotros. Dios tiene una intención con nosotros somos los actores de este tiempo, este es nuestro tiempo. Después vendrán otros y harán otro tipo de tarea o seguirán con la que nosotros comenzamos. Pero no podemos pasar por esta vida sin servir al Señor. No podemos sin estar en un estado pasivo, sin ofrecer como cuerpo. Individualmente hay muchos hermanos que le están sirviendo al Señor, individualmente, pero lo tenemos que hacer como cuerpo, guiados por la cabeza, por Cristo, por la palabra del Señor. Hay muchos hermanos que lo están haciendo individualmente, pero ahora van a tener que hacerlo colectivamente, uniéndose con otros que son del cuerpo para poder llevar a cabo lo que Dios quiere que se lleve a cabo. Que el Señor nos ayude, hermano amado. Yo le hablo de esta manera porque estamos con el propósito y el anhelo de nuestro corazón de servir al Señor. ¿Quiénes pueden servir al Señor? Todos. Todos estamos llamados para eso. Todos estaban llamados para conquistar la tierra de Canaán, pero acá se desligó de ese propósito y se apoderó de algo que le pertenecía a los ídolos y cometió sacrilegio. Y a causa de eso le vino la desgracia al pueblo de Israel, pero también a él. Él mismo recibió el juicio de Dios y fue apedrado él con toda su familia y con todos sus animales. Por eso la paga del pecado es la muerte. Gracias le damos al Señor por su palabra, hermano. Tengan en cuenta esta palabra, hermano amado, hermana amada. Llénese del poder del Espíritu Santo. El Señor está poniendo en su corazón el deseo de servirle a Él. Tenemos que empezar esta vida de servicio, ¿no? Vamos a ayudar a nuestro hermano Daniel porque él es el evangelista de la iglesia y él quiere hacer su tarea y nosotros tenemos que ayudarlo para que haga su tarea, acompañándolo a predicar el evangelio a las almas. Amén, hermano. Bueno, le invito a ponerse de pie, hermano amado, hermano amado. Le damos gracias al Señor. Vamos a orar al Señor y yo sé que cuando se hablan de estas cosas siempre produce lo contrario, porque usted va a sentir lo contrario. No todos, por supuesto, pero muchos hermanos sienten lo contrario. Pero eso que sienten, Dios le está demostrando que todavía hay una carne que quiere gobernar. Si bien ustedes van a sentir lo contrario a la palabra del Señor, eso que sienten como contrario no es algo que los tiene que llevar a ustedes a hacer lo que la carne dice, sino que ustedes tienen que levantarse por medio de lo que han recibido, por medio de la vida de Dios, y decirle: no, Satanás, no carne, yo voy a servir al Señor, aunque tú no quieras, yo te voy a servir con su ayuda. ¿Entiende, hermano? Porque no es que eso usted se va a hablar la palabra de Dios y usted va a querer ser uno con la palabra, sino que va a haber una rebeldía en nosotros que se va a ir en contra de la palabra, pero eso no es para morir, eso es para enseñarnos a nosotros a batallar primeramente acá. Tenemos que aprender, ¿no?, a ir en contra de la carne, de los pensamientos del hombre natural y rendirnos al Espíritu Santo o a la palabra del Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor. Esta es tu palabra, Señor amado. Te pido, Señor, primeramente por mi vida, por la vida de todos mis hermanos y mis hermanas. Señor, siempre hemos tenido el deseo de servirte, pero no teníamos oportunidad, Señor. Ahora, Señor, necesitamos de ser llenos del Espíritu Santo para poder servirte. Y yo primeramente, Señor, te pido que tú llenes con tu poder mi vida y la vida de todos mis hermanas y mis hermanos que están presentes, Señor amado, para que todos juntos podamos servirte, Señor, a fin de que tú puedas obtener lo que tú necesitas, que es un cuerpo,
para poder de ese cuerpo sacar tu esposa, a fin de poder establecer el reino de los 1000 años en la tierra. Señor, ayúdanos, Señor amado, a ser colaboradores tuyos, Señor, en este propósito, Señor. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu poder, confirma esta tu palabra, Señor, renovándonos, Señor, una vez más, Señor, esta llenura para poder servirte, Señor amado. Permítenos ser guiados por ti, Señor, que nada hagamos por nosotros mismos, sino que todo lo que hagamos sea porque realmente tú nos estás guiando. Señor, ayuda a los hermanos que todavía no se fueron llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Te ruego que los llenes con tu poder. Llénalos, Padre amado, para que ellos puedan, Señor, estar capacitados para la vida de servicio. Oh Padre, en el nombre de Jesús, ellos lo han recibido por la fe, Señor amado. Señor, y por la fe te sirven, Señor amado, esperando, Señor, de ti todas las cosas. Oh Padre, te pido que tú acompañes el regreso a los hermanos a sus hogares, que los guardes en el viaje de todo peligro, de todo hombre malo y perverso, que ellos puedan encontrar paz en sus hogares, Señor amado, y esa paz, Señor, que sobrepuja todo entendimiento, los guarde en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor le bendiga, la reunión ha terminado. Amén.